Bueno, continuamos la mañana y tenemos el gusto y el placer, ya lo tuvimos en Madrid, al doctor Martínez Caballero, que es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, defendiendo la tesis doctoral sobre cirugía multinivel. Creo que es de los pocos especialistas en España que se atreven y lo están haciendo muy bien, nos consta. La no sé si vas a hablar de ello hoy un poquito, es muy interesante. Bueno, en la actualidad es responsable de la unidad de neuroortopedia pediátrica del Servicio de Ortopedia Infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid y un referente en su especialidad en España. Te agradecemos que estés aquí. Gracias por la cariñosa presentación. Yo siempre me he sentido cómodo en las familias, entre familias. Y, sin ánimo de polemizar, yo creo que sobre la gente que me ha precedido, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Los beneficios de la diferenciación, para aquellos que llevamos bastantes años y sabemos de qué estamos hablando, a veces no se ha promovido lo suficiente. En cualquier caso, si queréis, luego hablamos de eso. Me han invitado a hablar sobre toxina y yeso, sobre la combinación de ambos. Y sobre la cirugía multinivel es cierto que quizás es uno de nuestros platos fuertes a la hora de ofrecer en nuestra cartera de servicios a los pacientes algunas soluciones. Y en la cirugía multinivel se define por la actuación en 2 o más niveles anatómicos de la corrección de los problemas óseos y también musculares que el paciente presenta. Este es un antes y un después de un paciente dipléjico. La mayoría de los pacientes con cirugía multinivel son dipléjicos, pero he de decir 2 cosas. La primera, que la mayoría de los dipléjicos son asimétricos. Y algunos tan asimétricos que casi son hemipléjicos. Y luego la segunda, que también en hemipléjicos se realizan este tipo de cirugías. Y tenemos otro caso en el que un paciente que caminaba de esa manera, con una marcha agachada, había sido operado de pumanía, después de la cirugía multinivel pues consiguió enderezarse y ganar autonomía. Y sobre aquellos pacientes que habitualmente realizan la marcha asistida, pues también tenemos alguna solución. He de decir que la mayoría de los pacientes que operamos ahora son los tipo 3 y tipo 4. No sé si están familiarizados ustedes con ese tipo de categorías funcionales. Pues brevemente, sin ánimo de hacer un spoiler a mi querida compañera Irene Gálvez Aranda, el tipo 1 es aquel que tiene mucha autonomía, la mayoría de los semis son tipo 1. El tipo 2 es que necesita aparatos cortos pero tiene problemas para subir escaleras sin agarrarse a una barandilla y bajarlas. El tipo 3 necesita siempre o bastones o andador. El tipo 4 está casi todo el rato en silla de ruedas, pero es capaz de dar pasitos fuera de la silla y caminar en casa un poco, y eso es oro. Por eso nosotros perseguimos esas situaciones, intentando fomentar la autonomía en interiores. Y el tipo 5 es aquel que está más afectado, que apenas controla el tronco, que apenas controla la cabeza. Incluso de esos pacientes, algunos se puede poner de pie. O sea que en los tipo 3, que parece que, y este está catalogado como un tipo 4, porque iba a tocar en silla de ruedas, pues a veces desempolvas lo que hay debajo y aparece la autonomía que el paciente en sí ya tenía detrás de él. Hemos quitado las alteraciones mecánicas que impedían que él cogiese autonomía, estuviese de pie y erguido y deambulase, y ahora caminando con andador pues fue a recoger el diploma de secundaria. Parece que hablar de yeso y toxina pues es lo multinivel queda como muy, se dice cool, ¿no? Se dice muy guay, muy tal, pero resulta que en la medicina basada en la evidencia la toxina y los yesos están catalogados como de las cosas que hay que hacer, porque han demostrado que los estudios mejor diseñados, randomizados, prospectivos, doble ciegos, con todos esos criterios de hiperexigencia para demostrar su pureza, en cuanto al mensaje, que son muy eficaces en cuanto a manejo de contracturas y son muy eficaces en cuanto a manejo de espasticidad local. Luego, combinando las 2 cosas, podemos tener en un momento dado una buena solución. O sea que hablar de yesos y toxina parece como hablar de Manolo y Benito, ¿no? Y no, o sea, es algo más. Un buen yeso es un arte y combinado con la toxina pues ofrece ventajas, sobre todo cuando llega la edad de la pubertad. Por ser prácticos voy a dar una serie de criterios. Bueno, todos sabéis que la hemiplegia lo que ocurre es una lesión contralateral en el cerebro a la afectación locomotora, a diferencia de la leucoplasia periventricular, que según la zona donde está el lesionado del cerebro hay una especie de homúnculo representado
en la corteza cerebral y según la zona que está más afectada, pues esta es la que da más clínica a nivel locomotor. Y aunque la mayoría de las ocasiones son pacientes espásticos los que padecen esta enfermedad, cuando está en la corteza motora el problema, pues aparece la espasticidad, pero cuando va alejándose la corteza y yendo a las zonas más profundas, en los núcleos extrapiramidales aparece la distonía, la letosis, y eso es una pesadilla. Habitualmente la espasticidad ya de por sí lo es, pero se puede tratar con toxina botulínica, vacuolación intratecal, medicamentos como el Valium, el dioresal oral, pero la distonía es muy difícil de manejar. Y curiosamente los hemipléjicos a veces tienen más problemas en el miembro superior distónico que en el miembro inferior, porque alternan muchas veces problemas distónicos en el miembro superior y problemas espásticos en el miembro inferior. En cualquier caso, los compañeros de neurocirugía están siempre buscando, y los compañeros de neurología, fármacos como el Actane o técnicas de neuroestimulación para intentar arreglar ese tipo de problemas. Pero esto es la realidad. Nosotros hablamos de tipos funcionales y de control motor y también de tipo de neurología afectada, es decir, espástico, distónico o mixto espástico-distónico. Entonces, es bueno conocerlo. Me da un poco de rabia porque no se ve bien. Nosotros, a la hora de formar a los residentes, lo que les decimos es que tienen que estudiar principios para luego uno tiene que desarrollar métodos que los cumplan. Y los principios de una marcha eficaz, el primero implica que el paciente o nosotros tenemos que tener una base de soporte estable. Y caminar de puntillas no es una base de soporte estable. Uno tiende a caerse, uno tiende a cansarse porque tiene que mantener con las articulaciones más proximales un poco del tono y el equilibrio. Y el siguiente principio es alcanzar una altura adecuada del pie con respecto al suelo. ¿Eso qué significa? Pues que cuando nosotros damos un paso, el pie tiene que estar despegado del suelo a una determinada altura, y para eso necesitamos que los dorsiflexores del tobillo estén funcionando, que la rodilla esté doblada y que la cadera esté doblada. En el momento en que un paciente tiene un pie equino, tiende a arrastrar el pie y tiende a caerse, tropezar en bordillos, tropezar en escalones. Todo esto, esta serie de principios, si uno los va fijándose cómo puede solucionar el problema que el paciente presenta, pues va con sus propios métodos alcanzando soluciones. Por ejemplo, en cuanto a la altura adecuada del pie con respecto al suelo, pues hombre, si no tienes dorsiflexores, se puede poner una ortesis AFO, ortesis tobillo-pie, o un futar, una especie de tobillera, si la espasticidad es muy leve, que haga de dorsiflexores. Los dorsiflexores son los músculos que están por delante del tobillo, que son los que tiran hacia arriba. Si no tiran hacia arriba, estás cayéndote. Entonces, si tienes poca espasticidad, un futar puede ser una solución. Un futar tiene varios nombres. Es una especie de tobillera con dos cuerdas, como si fuesen las riendas de un caballo, va tirando. Entonces, a nivel ortopédico, nosotros lo que buscamos siempre es conseguir metas funcionales partiendo del principio de que la forma precede la función. Un pie equinoestructurado no alcanza una buena función, entonces lo que perseguimos es llegar a los 90 grados. A nosotros nos ven como cirujanos, y yo en alguna ocasión se lo he dicho a Irene, que como los médicos chinos deberían pagarnos por no operar. O sea, la operación debería ser, por decirlo de alguna manera, el fracaso del tratamiento conservador. Es un poco una analogía. De lo que se trata es que un tratamiento conservador bien llevado te ahorra muchísimas cirugías, y más en los pacientes hemipléjicos que tienen un pie que bien manejado con toxina y yesos permite que una vez alcanzada la biomecánica adecuada el paciente no se opere. A nosotros nos han mandado muchos pacientes para operar que con un manejo adecuado de toxina y yesos y de ortesis después y de fisioterapia pues se ha evitado la cirugía. Cuando la deformidad es rígida, entonces evidentemente uno pues tiene que ir a la cirugía. Hay que mejorar el rango de movilidad sin debilitar. En general, nosotros los cirujanos ortopédicos, o aquellos, yo prefiero llamarme como especialista en el aparato locomotor, porque también hago muchas cosas que no son quirúrgicas, estamos para mejorar la movilidad que falta y para realinear lo que está torcido. Entonces, mejorar el rango de movilidad se consigue, y mucho, con la toxina y los yesos. Y un pequeño detalle que ahora les comentaré. Hay que poner siempre la biomecánica de nuestra parte. Si nosotros ponemos el pie en su sitio y luego lo guiamos con plantillas o con ortesis o con un calzado modificado, la influencia que tiene el tobillo en la rodilla, en la cadera y más hacia arriba en el tronco es brutal.
Entonces tenemos que perseguir eso, porque en el momento que tenemos la biomecánica de nuestro lado, los resultados se prolongan durante mucho tiempo. Cada paso que dé el paciente bien dado es un refuerzo positivo, actúa de feedback positivo para perpetuar las soluciones que uno pretende conseguir. Es importante saber que nosotros tenemos que, cuando vemos un paciente de perfil, pues vemos si camina de puntillas, si tiene agachada la rodilla, pero existe el vicio de no fijarse en los otros planos. Entonces tenemos que corregir el plano transversal, es decir, viendo al paciente de pie, si desde arriba, si la tibia está hacia afuera o el fémur hacia adentro, hacia dónde lleva el pie, hacia la derecha o a la izquierda, ese es el plano transversal. Y si no funciona ese plano, el plano sagital siempre va a estar condicionado. Hay que tratarlo también, en muchas ocasiones es necesaria la cirugía, porque cuando una tibia se va hacia afuera y tiene repercusión en la rodilla, no hay tratamiento conservador eficaz para eso. En un momento dado hay que admitir que el techo del control motor selectivo pues es lo que va a condicionar todos los resultados que tengamos que vayamos a conseguir. Y ya existen en los laboratorios de análisis de movimiento números que te indican, según el número de sinergias musculares que están funcionando los músculos a la vez en un distinto patrón, que ese paciente, pues por mucho que lo intente, ya sea toxina, ya sea cirugía ortopédica, ya sea rizotomías o Baclofen, siempre va a haber ese problema que te va a decir dónde está el techo de los hallazgos, de las adquisiciones de los tratamientos que pretendas plantear. Hay que intentar potenciar siempre los segmentos anatómicos fijándose desde abajo y hacia arriba, entender que todos los problemas que existen en distal crean compensaciones a nivel de rodilla y pelvis. Entonces, todos los problemas que existen en el tobillo condicionarán soluciones desde arriba, luego lo veremos, y que en los planos del espacio también, cuando uno tiene un problema en un plano del espacio, en los otros planos acuden al rescate para compensar. Los músculos antigravitatorios, que son el glúteo mayor, el cuádriceps y dentro del tobillo y pierna el sóleo, los fisioterapeutas tienen que potenciarlo mucho para enderezar. El manejo previo de la espasticidad, pues evidentemente cuanto más te acerques a la causa del problema, que es neurológica, mejores soluciones vas a tener. Y que hay que resolver primero los problemas de estabilidad y luego los de propulsión. La estabilidad nosotros nos encargamos de conseguirla, haciendo que el paciente ponga el pie en el suelo, que la rodilla esté recta y que la cadera también. El problema viene con la propulsión. La propulsión depende de la fuerza que el paciente genere a la hora de ir hacia adelante, y eso depende del control motor selectivo en ocasiones y de un músculo que, por desgracia, en el músculo espástico, sobre todo los gemelos, es bastante débil. Estos pacientes suelen tirar hacia adelante con los flexores de cadera, en vez de propulsarse hacia adelante con el gemelo. El tema de los yesos seriados que vamos a hablar es muy antiguo, se aplica también en las rodillas, en los tobillos, en los miembros superiores, y sirve para, por decirlo de alguna manera, para flexibilizar una deformidad. El pie zambo, no sé si ustedes conocen qué es, un pie que está hacia adentro. El doctor Ponseti, que es un español que después de la guerra civil tuvo que emigrar a Estados Unidos, publicó un trabajo, la doctora realmente lo sabrá porque es una de sus seguidoras. Se trata de que una deformidad que está muy rígida, con una serie de yesos aplicados poquito a poco, corrige la deformidad de una manera casi milagrosa, y con la ventaja de que no ha creado cicatrices dentro de los tejidos que luego permitan, que luego hagan que el pie más adelante duela. O sea que los yesos son pesados, los yesos son laboriosos, hay que ponerlos y quitarlos, a veces cuesta más quitarlos que ponerlos, pero es una de las maneras que tenemos más ecológicas de solucionar una deformidad rígida. Y sobre la eficacia de estos tratamientos, pues Timo Lenas ya escribió cómo, hay que verlo a vista de pájaro, cómo durante las distintas décadas los cambios que hubo en su país, en Bélgica, mostraron cómo se hacía menos cirugía que antes, la cirugía tenía unos resultados mejores que antes y además era menos agresiva que antes, porque se había manejado previamente a los pacientes con toxina botulínica, con yesos, con una muy buena fisioterapia, eso es crítico, con unas buenas ortesis y teniendo el análisis del movimiento como piedra de toque a la hora de tomar decisiones. Sobre la toxina, yo creo que todos ustedes saben lo que es la toxina botulínica, ¿no? A la mayoría de sus hijos se lo han puesto.
Tiene ventajas e inconvenientes, hay muchos, por decirlo de alguna manera, controversia en torno a ello. A día de hoy, primero, se tiende a poner cada 6 meses. Sé que algunos compañeros lo ponen cada 4. Incluso algunos pacientes dicen que le va mejor cada 4. Bueno, pues habrá que adaptarse. El hecho de ponerlo cada 4 meses y no antes era porque así se evitaba que no había anticuerpos que provocasen resistencia, como los antibióticos. No sé si lo entienden. Si lo pones antes, a los 2 meses, pues luego va a ser menos efectivo. Entonces, cada 4 meses. Pero lo que se vio después es que cuando se ponía en modelos animales, la toxina producía un daño en el músculo, que la gente se asustó mucho. De hecho, la toxina produce un poco de atrofia en el músculo, pero dos cosas. Cada 6 meses, si lo haces cada 6 meses, se dice que hay una especie de aclarado de los efectos negativos de la toxina. Y luego el tema de la atrofia en músculo inyectado, pues han aparecido algunos artículos diciendo que en ocasiones el juego de agonistas-antagonistas en torno a una articulación es misterioso. Si tú pinchas en los isquiotibiales, toxina digo, resulta que aparece un aumento de volumen en el cuádriceps, que es un antigravitatorio, o sea, que interesa. Si tú pinchas en el gemelo, resulta que este artículo, si quieren coger, yo les dejaré la charla y ustedes luego se la bajan y lo pueden consultar. Pinchando en el gemelo se ha visto que había un aumento de volumen en el sóleo, que es otro de los músculos antigravitatorios. O sea que, entonces, esto hay que saberlo también. Yo creo que si quieren un consejo desde el punto de vista personal, cada 6 meses y acompañado de una buena fisioterapia de fortalecimiento, más el uso de algunos estiramientos suaves con toxina botulínica, con los ortesis tobillo-pie o los yesos, esto sería un buen plan. Voy a pasar voy un poquito al grano, aunque entiendo que el problema, básicamente, esas diapositivas hacían referencia a que primero existe una lesión en el cerebro que hace que unos músculos predominen sobre otros y los músculos que están predominando desvían la posición de la articulación, y durante el crecimiento una deformidad que en principio es flexible deja de serlo, porque primero crece el hueso y luego crecen los músculos y los tendones. Y los músculos y los tendones no van a la misma velocidad de crecimiento que el hueso, luego se quedan cortos. Ese es el mensaje. Otra cosa que ocurre también con el músculo espástico es que durante los primeros años de vida el componente de la deformidad es neurológico, está la espasticidad. Pero a medida que el músculo va creciendo se deteriora y aparece tejido conectivo, lo llamamos así como, por decirlo, unas cuerdas que están alrededor, pues esas cuerdas van sustituyendo las fibras del músculo y eso hace que se acorte todavía más. Entonces, esa deformidad, además del componente neurológico, tiene un componente mecánico, de unas cuerdas que están impidiendo que el músculo se alargue. Entonces, eso es lo que habitualmente pasa en el músculo espástico. Durante el tratamiento, uno va adaptándose según las edades y cómo es la flexibilidad de la deformidad al problema para abordar las soluciones más correctas y adecuadas. De manera que al principio la toxina y la fisioterapia con las ortesis sobre los 5 años de vida pues es el tratamiento más usado, pero cuando llegan los 7-8 años empieza a utilizarse los yesos, porque ves que una deformidad que es flexible empieza a ser rígida, es parcialmente flexible y necesita algo más, y ese algo más son los yesos, más la fisioterapia, la biomecánica aplicada a la marcha y las ortesis. Y ya sobre los 10-11 años es cuando uno valora en pacientes muy bien seleccionados y si realmente están mal la cirugía multinivel. La cirugía multinivel es el principio del capítulo 1 de un libro, que luego van escribiendo otros autores. Pues el fisioterapeuta con su trabajo, el técnico ortésico con su trabajo, los rehabilitadores, las familias, hay que tener muy claro el calendario de trabajo antes de empezar a trabajar en cuanto a los meses que uno tiene que estar pendiente, primero de que cicatrice la osteotomía en las heridas, luego segundo de que gane movilidad, luego tercero de que se ponga de pie. Hay trabajos que estandarizan durante periodos de hasta 2 años, que es lo que se tiene que hacer por meses, este tipo de reseteo mecánico de los pacientes. Y los resultados que han visto antes pues son del año y medio a los 2 años de la cirugía, o sea que es algo muy prolongado.
Y sobre el músculo, ya hemos hablado de la situación del músculo espástico que tiende a ser, estos son ecografías de pacientes, este es un paciente normal, esto sería el músculo gastrocnemio, esta especie de filetito que se ve así de grande, pues en un paciente con parálisis infantil el gastrocnemio es muy cortito. Algunos pacientes es que tienen la mollita del gastrocnemio casi cerca de la rodilla y no se prolonga más allá. Bueno, pues tenemos que tratar esa situación porque es como jugar al fútbol con un campo embarrado. Entonces, para ganar movilidad, a veces pues no tenemos que infiltrar tanto en el gastrocnemio si es tan cortito y tenemos que poner un poquito más en el sóleo. La ventaja que tienen los pacientes hemipléjicos, y en eso la verdad es que es un alivio, es que tienden a agacharse menos que los pacientes dipléjicos, porque el sóleo no está tan afectado por un lado y porque los pacientes hemipléjicos siempre tendrán el lado sano, que hace de poste y que evite que se colapse. Cuando un paciente tiene los dos lados afectados, se meten en el bucle de ir agachándose cada vez más. Sin embargo, los hemipléjicos por lo menos tienen el lado sano que de manera vertical impide que uno se colapse. Entonces, ¿qué ocurre con los tratamientos que hacemos? Pues que a veces debilitan. Debilitan cuando uno alarga los tendones, debilitan. Cuando uno, por decirlo de alguna manera, corta sin ningún criterio, también debilitan. Y entonces lo elegante es preservar la potencia. Y para preservar la potencia, lo que hay que hacer es alargar, permitiendo que los músculos, o que el movimiento a la hora de hacer la dorsiflexión pasiva en el músculo tenga algo de tensión. O sea, que no se trata de alargar para conseguir mucha movilidad, sino alargar lo necesario. Y estos son algunos pacientes en los que se ve cómo la potencia antes de un tratamiento era muy mala y después de un tratamiento ha sido muy buena. ¿Y eso por qué ha sido? Porque hemos mejorado la forma del pie. En el caso este es un estudio de potencias de tobillo y con un pie bien colocado hemos hecho que las palancas que están en torno al pie funcionen. Y por eso, con unas buenas palancas, con una buena forma del pie y el tobillo, hemos mejorado la situación del paciente. Sobre el miembro superior, yo he de decir, bueno, Irene se dedica más a miembro superior que yo. El miembro superior, el problema que tiene es que ahí entra la propiocepción. La propiocepción es la información que tiene el cuerpo de dónde están situadas las articulaciones, y estos pacientes no saben, si cierran los ojos pues no saben dónde están. La estereognosia también es lo mismo, vaya. Se trata de que uno utiliza muy poquito la mano y tiene una información sensitiva muy deteriorada, y eso condiciona los resultados de la rehabilitación. Bueno, pues en ocasiones los yesos y la toxina también se pueden emplear aquí. Y una de las cosas que tiene de bueno la toxina, tanto en el miembro superior como en el inferior, es que puede predecir los resultados de las cirugías. O sea, que eso es una ventaja. Sobre el tema de la biomecánica, que ha sido antes bastante pesado, hay un artículo que se pueden descargar en internet, que está en inglés, sobre la importancia de ser honesto sobre la pantorrilla y el tobillo de Lynn Owen. Entonces lo que viene a decir es, como les he dicho antes, la influencia que tiene un tobillo bien posicionado en la rodilla y en el tronco. Y si el paciente, por una deformidad flexible que se puede manejar con yesos, lo haremos con ortesis o yeso, o por un tema de falta de fuerza, nosotros podemos todos los problemas de control motor selectivo de falta de fuerza simularlos con una posición adecuada, con una buena ortesis y con un buen calzado y con un buen yeso, porque un yeso muchas veces predice lo que debería ser el resultado de una buena ortesis, cómo caminan. Entonces esto les vendrá muy bien. Voy a pasar directamente a lo que es la colocación de los yesos. En principio, los problemas que hemos tenido con los yesos están relacionados muchas veces con las escaras, y para evitarlo ahora estamos poniendo goma espuma en la zona del talón con esta especie de prolongación para que el Aquiles, que es una zona donde la piel y el tendón están muy cerca, también se vea protegida. Y habitualmente el escenario que manejamos es el de poner una plantilla, algodón, en venda, y combinamos las ventajas de los yesos habituales con los yesos de residuo. Es muy importante que cuando nosotros busquemos la corrección que queremos, en el caso del tobillo, llevar el pie hacia arriba, pues lo alcancemos desde el momento en que empezamos a poner el algodón, porque si no lo hacemos,
con el algodón puesto, si uno intenta corregir la postura, acaba haciendo escaras. Y las úlceras, que es la pesadilla de todos aquellos que ponemos yesos, hay que intentar sobre todo evitarlas. Si ocurren, pues bueno, es un pequeño inconveniente que con el paso del tiempo acaba cicatrizando y uno acaba olvidándose de ello, pero mientras llega ese momento, pues es un poquito duro. Entonces, lo mejor es evitar el problema. Ponemos las gomas pumas en esta parte, en la parte de atrás. En ocasiones también la hemos colocado por delante para evitar la úlcera en la cara anterior. Y lo más importante, conseguir la postura que uno quiere antes de poner algodón. Y el algodón se va colocando con la postura ya conseguida. La colocación del yeso convencional luego se ve acompañado de un yeso de resina que también, por decirlo de alguna manera, uniformarlo más, se coloca una venda encima para que se peguen los dos materiales y luego esta venda se retira. Al final se queda un yeso mixto que tiene la ventaja de ser más duro que lo convencional, ser un poco impermeable. Ahora, por cierto, en el mercado hay yesos impermeables con algodones hidrófobos que repelen el agua, que en teoría uno se podría meter en una piscina para hacer rehabilitación con esos yesos y en momentos de calor pues puede ser una cosa interesante a contemplar. Pero lo más importante, y siguiendo la filosofía que les he comentado de la biomecánica, es que tengamos en cuenta que durante la fase de apoyo unipodal, es decir, cuando un paciente o cuando andamos con un solo pie en el suelo, el tobillo y el pie tienen que estar formando cerca de 90 grados. ¿Y qué es lo que pasa en la mayoría de estos pacientes? Que por nuestro interés a la hora de intentar estirar el pie hacia arriba, el gemelo, colocamos la dorsiflexión del tobillo en los 15 grados y si pusiéramos ese paciente de pie con el pie muy hacia arriba, la rodilla iría a flexión. Muchas veces algunos fisioterapeutas me han dicho que después de poner un yeso con el pie en dorsiflexión, es decir, hacia arriba, al ponerlo de pie el paciente se han encontrado con que las rodillas iban tan a flexo que después de las 2 semanas de yeso o los 10 días han visto que los isquiotibiales, es decir, los flexores de rodilla, habían empeorado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acordarnos de los principios. La pierna y la suela tienen que formar 90 grados. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues colocamos entre el yeso y la suela una especie de barra metatarsal, una especie de rodillo de una venda de crepé, una venda blanda, que es lo que permite que la suela y el yeso formen los 90 o 95 grados que reproducen lo que es la marcha normal. O sea que no se trata de poner por poner, se trata de poner y ajustar, y siguiendo los principios. Sobre las complicaciones, hay una historia también que ocurre con las complicaciones. La gente piensa que después del yeso suele haber atrofia. Bueno, pues 2 semanas de yeso se ha comprobado que no hay atrofia. Además, cuando nosotros ponemos el yeso con el pie hacia arriba, estamos estirando el músculo y se produce una contracción. Si se me va un poco la olla con el término técnico, pido disculpas, que yo lo vuelvo a explicar. Se llama contracción excéntrica. Es decir, que el músculo a la hora de estirarlo está contrayéndose porque no quiere estirarse. Es muy frecuente, la contracción excéntrica es muy importante a la hora de caminar porque da elegancia a los movimientos, más que la concéntrica que da propulsión. Bueno, pues si tú estiras un músculo, el músculo protesta intentando evitar alargarse a lo loco. Y es una manera de contraerse. Y 2 semanas de yeso con el músculo estirado no implica atrofia. Incluso Lieber, que es uno de los gurús del músculo, dice que todo lo contrario, que hipertrofia, bueno, esas ya son historias. Pero que 2 semanas de yeso, ese mensaje no produce atrofia. Lo que sí que produce, y eso yo lo he visto, es que algunos padres me dicen, es que le hemos tirado el yeso y termina muchísimo peor. Bueno, pues también se altera la articulación, la propiocepción, la sensibilidad de las articulaciones o pequeñas rigideces y eso hace que el paciente, entre comillas, o su esqueleto proteste. Entonces hay que tener el ajo preparado antes de poner el yeso. O sea, todos los días repetimos los mismos errores. Este quizás es el más repetido. Hay que tener preparado el ajo antes de poner el yeso, porque según se quita el yeso, un ajo bien encajado hace como de yeso y te permite evitar las rigideces o la pequeña situación de inestabilidad o desequilibrio que puede referir un paciente cuando a uno se retira un yeso después de haber estado inmovilizado 2 semanas. Y esto es una de las cosas que con más frecuencia he visto.
Y luego que los yesos muchas veces uno dice, le digo a los residentes cuando tengo la consulta, pues como si fuese eso bien da, pues por favor ponle un yeso que tengo que estar en la consulta. Pues a veces tengo que decirle quítaselo. No se han acordado de que tienen que doblar mucho la rodilla, tienen que doblar muchísimo la rodilla para alcanzar los 5 grados de tal. Y otro error frecuente es que lo ponen y no esperan que frague. Otra de las historias que le digo son pequeñas batallitas para despertar a respetarle. Es que en las cirugías uno se va, supongo que a Irene también le habrá pasado lo mismo, con un tobillo que está perfectamente conseguido, un talo que ya hemos mostrado cuando lo ha pasado los 5 grados de los 90, 5 grados, uy, qué bien ha quedado, cómo estaba y fíjate cómo ha quedado. Te vas y a la mañana siguiente te encuentras el paciente con un equino de 5 grados. En el fraguado se pierde corrección y tienes que estar hasta que se seque. Yo muchas veces he propugnado, porque claro, siempre hay espacio para mejorar, comprar secadores, aunque sea de los chinos, para secar el yeso rápido, porque es que tarda en secar que no veas. Y lo de las úlceras, pues ya he mencionado la de atrás, es una pesadilla, pero la de adelante, la de adelante muchas veces cuando enseñamos a los compañeros a poner yesos, se atreven con un pie muy rígidos que dicen esto, o le pongo un yeso o lo operamos. Entonces vamos a intentar ponerle yeso. Pero es una deformidad tan rígida y se olvidan de que hay que poner el yeso, con el banner algodón con la deformidad corregida. Entonces, cuando doblan con el algodón puesto el pie hacia arriba, se clava el algodón y aparece una úlcera. Y son muy difíciles de curar. Se curan pues, con apósitos coloides, este tipo de historias, pero son difíciles de curar. El problema del plano transversal que hemos hablado del plano sagital, bueno, pues estos son pequeños detalles de, entre comillas, autor, que están basados en el trabajo de Leigh Fowler. El plano transversal ya hemos dicho que se mete el pie hacia adentro, hacia afuera. Bueno, pues poniendo la cuña en un lado o en otro, uno puede ser capaz de manejar la tendencia que tenga a caminar el pie hacia adentro. Por ejemplo, los hemipléjicos la mayoría de las veces tienen el pie equinovaro. Entonces, muchas veces le pones el yeso y dices, es que mete más el pie. Bueno, pues en los pies equinovaros, que es lo más frecuente, hay que llevar el pie vago y además hacia afuera, hacia versión con el talón en vago. Y además ayudarse de que existe una especie de maridaje entre el calzado y las ortesis. Yo no sé a qué, porque deberían hacer una empresa, yo siempre digo que si tuviese mucho dinero, que no lo tengo, montaría una empresa de calzado y maridaje con el ajo, porque primero cuesta mucho meterlo y luego es que creo que el calzado es parte del truco de poner la biomecánica de nuestro lado. Entonces, en el caso de meter el pie hacia... en el caso de meter el pie hacia adentro, pues para evitarlo estoy poniendo unas suelas curvas de forma trapezoidal por el borde externo del pie y pues oye, muchos sitios me dicen que funciona y es un coste ridículo. O sea que este tipo de historias son importantes. Para el recurvatum de los pacientes que tienen recurvatum, muchas veces los tacones trapezoidales también ayudan mucho. Este es lo que les he comentado antes del rodillo en rulo entre el yeso y la ortesis para conseguir los 90 grados. O sea que detrás de esto hay pues, principios elementales de saber poner una cuña en el lado adecuado, con la forma adecuada y con la dureza adecuada, que tiene buenos resultados. He metido esto un poco en plan... ¿puedo decir morcilla? Antes de pasar a quirófano estoy en sedaciones realizando, hemos dicho antes que estamos aquí para mejorar la movilidad que falta y antes de abrir estoy soltando algunos tendones. Básicamente el aductor funciona muy bien con una aguja intramuscular, tan solo con una aguja intramuscular, y no es lo que hacen los rusos, antes de que me lo preguntéis, no es lo que hacen los rusos. Esto es, estoy hablando de una aguja. Yo he estado con lo de los rusos y bueno, tiene un bisturí que está curioso y tal, muy duro. Yo no he conseguido un bisturí como el de ellos. Quiero decir que las rodillas se doblan, pero cortan mucho músculo. Esto, las diferencias son que es más superficial, menos agresivo y pues sí, lo siento, necesita yesos. Un yeso una semana o dos para seguir apostando y luego una buena ortesis y una buena fisioterapia. Y los resultados, sobre todo en el aductor y en algunos pies y rodillas que no son muy rígidos, son pues, muy llamativos. Esto, por ejemplo, y no es, esto no es un fake, ¿no? Se dice fake ahora.
Esto es un paciente que caminaba con un equino como el que veis y después de, es que ya ahí me puse cabezón, de 4 sedaciones con toxina y alargamientos percutáneos con una aguja intramuscular y varios yesos seriados, poquito a poco alcanzamos los 90 grados que permitieron colocar al paciente en una ortesis a 90 grados. Esta es otra foto de la suela para acordaros para el tema del plano transversal. Y los resultados que hemos obtenido, sobre todo en el aductor, en el de la cadera, son muy buenos. También en el aquiles y en los isquiotibiales. Y los problemas que he tenido con este tratamiento han sido los relacionados con la escala, a veces el yeso te proporciona, pero han sido una serie, a lo mejor 30 o 40 pacientes, 1 o 2. Y lo más alucinante del caso es que a los rusos se les critica que como sueltan mucho, pueden debilitar. Bueno, pues curiosamente, con la agujita y poniendo un pie en equino, tiene un brazo de palanca malo, está deteriorado. Si tú pones el pie hacia adelante, el pie funciona mucho mejor como palanca. Y este es el caso de un paciente que después del alargamiento percutáneo con la aguja intramuscular y los yesos mejoró su potencia en el tobillo porque hemos mejorado la palanca que ofrece el pie al tobillo a la hora de propulsarse. Es decir, conseguimos con esta longitud mejorar la palanca que tiene el pie o que ofrece el pie al tobillo para propulsarse. Ya por último, sobre el tema de lo que estoy viendo con estos pacientes, mucho ojo que un paciente que camina en equino, que la mayoría de vuestros hijos caminan en equino, puede tener repercusión en la cadera y también el equino puede deberse a un problema de rodilla. O sea que hay que actuar, y son los fisios los que me lo dicen. A veces son mis ojos y muchas veces mi cerebro. Es el isquiotibial el que está tirando también y el que impide alcanzar una extensión adecuada a la rodilla al final de la fase oscilante. Entonces hay que soltar los isquiotibiales. Pero una cosa que me estoy dando cuenta es que con mucha frecuencia la pelvis tiende a ascender en muchos pacientes y entonces crea una pseudodiscrepancia de longitud. El lado ascendido parece más corto y el lado descendido parece más largo, cuando el problema es que tiene una pelvis torcida. No sé si me explico con claridad. Y eso tiene mucha importancia, porque el lado corto tiende a ir al equino y el lado largo tiende a ir a flexo de rodilla. Entonces ese tipo de historias se arreglaría si bajásemos la pelvis. Bueno, pues esto lo queremos presentar en el Congreso de Santander. Estamos poniendo toxina en el ilíaco, en el lado ascendido, porque pensamos que a nivel de cerebro, en el homúnculo, el ilíaco tira mucho hacia arriba, todo el miembro inferior lo asciende y entonces simula que es más corto cuando en realidad no lo está. Es que tracciona de todo él hacia arriba. Entonces, poniendo toxina en el ilíaco o soltando el ilíaco quirúrgicamente, hemos conseguido esta diferencia que se ve en muchos pacientes, que habitualmente además se asocia con déficit de apertura en esta cadera. La cadera más corta tiende a abrirse menos y además es que se coloca en riesgo de subluxación. No sé si lo estáis entendiendo. Pues entonces hay que ir a por ello. Aunque os veis con eso, no vale. Hay que ir a por ello y hay que intentar bajar esa pelvis, porque es un aviso a navegantes de que la cadera puede sufrir. Y lo que hemos obtenido después de la toxina pues, son resultados bastante buenos. Yo siempre digo que se puede repetir cada 6 meses además, que es que para entender una radiografía es como si fuese la cabeza de un Mickey Mouse con las orejas, en este lado, el lado izquierdo está extendido y después de la toxina en el ilíaco, en el músculo de aquí, lo hemos relajado y ha bajado. Hemos equilibrado la cabeza de Mickey Mouse. Y los resultados que se ven en muchos pacientes son así de bestiales. Es cierto que como lo hago en sedaciones, la gente dice, y tienen razón, ¿cómo es posible que sea un efecto tan inmediato? Que nada más pinchar en el ilíaco se hayan equilibrado las 2 piernas. Es que detrás de eso, yo creo que muchas veces, cuando uno pincha, yo no soy fisioterapeuta, pero siempre he oído hablar de la punción seca. El tema de la punción seca, cuando tú pinchas debes aumentar las endorfinas, debe tener algún mecanismo de relajación en el músculo per se, que desconozco, que es inmediato, instantáneo, pero poco duradero. Y entonces es asociar el pinchazo de la toxina con el beneficio de la toxina, que es más duradero, para que se prolongue en el tiempo. Y esto es de lo más espectacular que estamos haciendo últimamente. Bueno, son pequeños detalles de oficio nada más. Luego el tema de, no sé si ha quedado claro el tema de los ajustes de las ortesis, pero un solo ejemplo más y ya acabo. Este es un paciente
que tiene un flexo de rodilla en el lado izquierdo, un recurvatum en el lado derecho y este es el mismo paciente después. ¿Qué diferencia hay aparte del color del pantalón? Claro. Esto. Una cuña trapezoidal dura ha hecho que la tibia vaya hacia adelante, además ha aumentado, entre comillas, la longitud de ese lado. El flexo de rodilla del lado contralateral estaba así porque parecía más largo. Si le hemos puesto una cuña, hemos aumentado la longitud del otro lado, ya no es más largo, se va para atrás. El recurvatum, que es que la rodilla se va para atrás, como le hemos puesto una cuña, hemos llevado la tibia hacia adelante. Entonces ya se ha equilibrado. O sea que el ajuste es... Esto no es una farmacia... Bueno, ¿hay algún farmacéutico entre los presentes? Esto de abrir un cajón y tomen la amoxicilina. No, esto es pensar y ajustar. Y con cierto criterio. Bueno, pues nosotros intentamos siempre informar a los padres. Tenemos como socios siempre a los padres. Estamos intentando montar una unidad interdisciplinar de parálisis infantil, sobre todo aquellos pacientes o padres que están más perdidos por casos muy muy graves, porque cuando requieren la asistencia de 20.000 especialistas es que se hacen un lío. Entonces ahora el protocolo que tenemos es los viernes, Dios mediante, los 6 o 7 pacientes más críticos pues están en los despachos de trauma y luego bajan los especialistas a verlos. Hay un gestor de caso que es un médico, el que conoce más el caso, que es el que al final informa a la familia de las soluciones que se les ofrecen, si es que hay alguna que ofrecen. Y entonces eso es lo novedoso, que reciben una información en un solo día integral y que son los médicos los que van a ver al paciente. Estoy hablando de casos que están, pues eso, en una vida. Pero nuestra idea es que dentro de eso informar a los padres con nuestros propios panfletos y los folletos y en ese sentido la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica me encargó a mí, al doctor Rabat, sacar un libro sobre parálisis cerebral infantil y mi siguiente ítem sería, que se ha agotado por cierto, mi siguiente ítem sería el de hacer un libro para padres y cuento con en mi web para alcanzar ese proyecto. Nada más. Bien, bien. Bueno, para tener... ¿Me he extendido en el tiempo? No.